Jungle. Audio Jungle. Bienvenidos a todos y todas. Vamos a desarrollar en la clase de hoy el inicio de la unidad de circuitos, sí, la unidad 4 de circuitos osciladores del curso de circuitos integrados analógicos. La unidad está conformada, voy a mostrarles acá, según el programa del curso, de dos temas principales. Realmente vamos a desarrollar hoy la primera lección, que constituye la parte de los principios de osciladores. Luego vamos a desarrollar, comprender cómo funcionan los osciladores con realimentación RC. Y la próxima lección, bueno, dentro de los RC vamos a ver estos tres tipos: el de puente de Wien, el oscilador de corrimiento de fase y el oscilador en forma de doble T. Vamos a ver los tres y esa sería la clase de hoy. Para la próxima lección vamos a desarrollar los osciladores de relajación, donde incluiremos el tema particular del circuito temporizador 5.5 con algunas aplicaciones del mismo. Entonces, la clase de hoy vamos a iniciarla con la parte del, vamos a ver, por acá. Vamos a ver algunas cosas tan asociadas. Recuerden que este tema de los circuitos osciladores lo pueden encontrar en la unidad, lo pueden encontrar, vamos a mostrarlo acá, en el libro del curso, de texto que utilizamos, lo pueden encontrar en la unidad 16. Sin embargo, de la unidad 16, solo del libro de Thomas Floyd, solo, digamos, se desarrolla en el curso lo que es la parte de oscilación con circuitos RC, que son, digamos, del 16,1 al 16,3. Los circuitos osciladores LC no los vamos a desarrollar en el curso, no están en el temario, son un poco más de aplicación, digamos, con transistores y no tanto de amplificadores, entonces no está dentro del temario del curso. Y después sí vamos a ver los osciladores de relajación, que entonces sería esta sección del libro, y la sección del temporizador 5.5. O sea, estas dos subsecciones de la unidad 16 corresponden a la lección 2 de esta unidad completa, que la tendremos próximamente. Entonces hoy vamos a desarrollar del 16.1 al 16.3 según el desglose del temario del libro, o si lo vemos desde la unidad acá, vamos a desarrollar el 5.1 y el 5.2. Y el 5.3 la próxima lección. Entonces vamos a iniciar por ahí. La idea de esto es un poco, digamos, vamos a ir, digamos, de una forma sencilla. Hemos trabajado mucho en el curso desde el punto de vista, digamos, de nosotros, desde teórico, a como también lo han trabajado ustedes desde en laboratorios prácticos. Muchos circuitos donde ponemos su funcionamiento, los ponemos a funcionar de acuerdo a una aplicación utilizando generador de funciones. Un equipo ahí de laboratorio y nos sacamos, ok, una fuente sinusoidal, una fuente triangular o la fuente que sea y que utilizamos para el funcionamiento de un circuito. En la práctica, cuando tomamos, digamos, el diseño de un cierto circuito, lo único que nosotros vamos a tener, un dispositivo de aplicación, es un toma de alimentación AC, y de ese toma es posible que entonces nada más tomemos también con un transformador y un circuito de conversión corriente directa, CD. Pero de ahí es donde vamos a tomar las señales de energía, la energía como tal, no en un dispositivo ahí pequeño de diseño para una aplicación específica, no va a traer la idea de que voy a poderme conectar a un generador de señales. Entonces es muy normal en ciertas aplicaciones uno en el diseño necesitar, digamos, generar esas señales periódicas, esas señales de oscilación que pueden ser necesarias para cierta aplicación. Entonces, dentro de esas señales vamos a ver, digamos, algunas, por ejemplo, las más importantes o más utilizadas: senoidales, triangulares, de idea de diente sierra o normal, y cuadradas. Son tres señales que pueden ser necesarias en un circuito.
Entonces nosotros lo que vamos a ver en esta unidad es qué circuitos, ven esta cajita aquí negra, esta cajita gris, qué circuitos podemos diseñar dentro de un sistema electrónico donde a partir de lo único que tengo es la fuente de alimentación, CD usualmente, pero eso, digamos, ese CD casi siempre me estoy tomando desde AC. Lo que hago es conectarme a un toma corriente y va a una etapa, digamos, aquí de entrada, iría a una etapa de conversión de de corriente alterna a corriente directa. Pero bueno, los osciladores, el principio del circuito oscilador es a partir de una alimentación de corriente directa, generar en la salida del circuito una señal periódica que es caracterizada por alguna, digamos, particularidad de forma, senoidal o cuadrada y demás, ¿ok? Esa es la idea de esta sección. Ahora, vamos a ver acá. Buscando unas aquí. Aquí está. ¿Ok? Entonces, la idea de esto es los circuitos que vamos a tener, que vamos a analizar y que son capaces de producir una oscilación periódica permanente, los vamos a dividir en dos tipos. Vamos a ver los circuitos con realimentación, que los vamos a desarrollar en la clase de hoy, y en la próxima clase vamos a ver los circuitos de relajación. Los osciladores con realimentación, vamos a poder, digamos, analizarlos y están asociados específicamente para hacer oscilaciones senoidales. Y el segundo grupo que vamos a analizar, que son los osciladores de relajación, van a ser capaces de darnos las señales cuadradas y triangulares. Algunas topologías clásicas que ya existen, que ya se han estudiado, que vamos a desarrollar. Entonces, hoy nos vamos a centrar en la parte de los osciladores con realimentación. Entonces, vamos a ver el fondo de esa parte. Ahora, ¿cuáles son los principios? ¿Cuál es la idea? Vamos a partir de que los sistemas van a tener en su centro amplificadores operacionales. La parte interesante es que nosotros estábamos acostumbrados, ok, sí, está bien, tengo un amplificador operacional y decíamos, le pongo una señal de entrada y esa señal de entrada me da una señal de salida. Si es senoidal, posiblemente la amplifique y me dé otra senoidal de salida y tal, como digamos normal, esa era la idea. En este caso, yo no tengo una señal de entrada per se, solo tengo un circuito que yo enciendo, alimento y él tiene que, digamos, espontáneamente, pero está en su funcionamiento, empezar a dar la tendencia al final de una señal, digamos, senoidal. Interesante, ¿verdad? O sea, tengo un circuito que no tiene una naturaleza de alguna señal de entrada oscilante, variante de hecho en el tiempo. Pero de pronto las características de ese circuito tienen que hacer que el mismo, su salida, empiece a oscilar. Es un reto interesante y curioso de cómo funciona. Entonces, la idea de esto es entender el principio que va a lograr esta posibilidad es a partir de la realimentación positiva de la salida a la entrada del amplificador. Ya nosotros, de lo que sabemos de amplificadores, debido a sus dos terminales de entrada, existen, digamos, la idea del concepto de realimentación de la salida, pero nosotros aprovechamos más bien la realimentación negativa para poner a funcionar, digamos, amplificadores con ganancias de lazo cerrado, estables, fijas, diseñables, con respuestas de ancho de banda y todo eso que aprendimos con el efecto de la realimentación negativa en los amplificadores operacionales. Ahora que realmente lo de la realimentación negativa es de que yo tengo una señal de entrada a la cual le voy a restar una proporción de la señal de salida. Entonces hay una diferencia en resta de la señal respuesta con respecto a la señal de entrada. La realimentación positiva, el concepto es que voy a inyectarle desde la salida a la entrada del sistema una señal que se va a sumar, o sea, va a aportar en forma aditiva a la señal de entrada. Entonces,
¿Cuál es la idea acá? Desde el punto de vista del amplificador, vamos a analizar nada más un par de conceptos, digamos, relacionados. Vean que aquí ustedes, en esta primera figura, tienen aquí, digamos, una onda. Solo es digamos, una explicación gráfica de algún concepto que vamos a necesitar entender. Vean que aquí tenemos un ciclo de onda. En la salida, el ciclo de onda se observa que está en fase porque cuando se empieza a dar el máximo, se empieza a dar el máximo en la salida, con un cambio de amplitud, pero está ahí en fase la respuesta. Luego el circuito de realimentación, que no sabemos cuál es en principio nada más sería un circuito de realimentación, va a tomar la salida y la regresa a la entrada, ¿ok? Vean que el circuito de realimentación, cuando empieza a darse el mínimo, se empieza a dar el mínimo en su salida. Entonces, esto que está funcionando aquí, lo que estamos diciendo es que la realimentación se está dando en fase. Es una realimentación positiva y en fase. ¿Qué es la diferencia con la del lado derecho? Vean que la del lado derecho, el amplificador produce un desfase de 180 grados. Porque vean que aquí, cuando se empieza a dar el mínimo del ciclo de la onda, se da el máximo en la salida. Entonces hay una inversión, es como si fuese un amplificador inversor, la idea de cómo funciona. Cuando sucede eso, el circuito de realimentación debe de corregir ese desfase. Porque vean que aquí viene la señal, la onda de salida, ahora esa onda tiene que pasar por el circuito de realimentación y básicamente volver a invertir la salida para que entonces esta llegue en fase con la entrada. En el punto es que la realimentación positiva necesita que la señal que se agrega a la entrada se encuentre en fase con la misma. ¿Ok? Si yo incremento la señal de entrada, la realimentación tiene que darme la señal que incrementa. Tienen que estar en fase. Entonces hay que tener, digamos, la funcionalidad de los circuitos tienen que entonces corresponder a esa característica. Ahora, eso es un primer detalle desde el punto de vista de realimentación positiva. Se necesita estar en fase, las señales de realimentación y la entrada. Ahora, ¿qué condiciones vamos a requerir aparte de esa? Que de hecho es una de las dos condiciones para que un circuito oscile. O sea, los circuitos que vamos a ver, su capacidad de oscilación depende de que cumpla esas dos condiciones. Es, por ejemplo, sin estas dos condiciones va a ser muy difícil que el circuito sea capaz de oscilar. La primera condición es de que la realimentación sea positiva y se encuentre en fase, que es la que estábamos viendo el concepto de realimentación positiva. ¿Ok? ¿Qué significa? Que lo que entra al circuito debe de realimentarse desde la salida en una relación en fase. Si la señal de entrada aumenta, la señal de realimentación también debe aumentar, debe estar en fase. Ahora, la otra condición es que la ganancia ser de lazo, que está bien aquí marcada, la ganancia de lazo tiene que ser unitaria para que la señal ni se atenúe ni se aumente y se sature, digamos, el sistema. ¿Qué significa que tiene que ser unitaria? Yo aquí tengo una señal, esa señal pasa por un sistema de amplificación y le va a dar una ganancia. El circuito de realimentación debe tener una ganancia tal que anule el efecto de amplificación que le produce el amplificador, la etapa de amplificación. Entonces, por ejemplo, si esta etapa aumenta la señal en 2, el circuito de realimentación tiene que tener una ganancia de 1/2 para que la señal en el circuito de realimentación que ingresa vuelva a la señal de entrada con una ganancia igual con la que salió de ahí. O sea, es una condición muy importante, es como para que el circuito, el ciclo que se forma de amplificaciones se anulen y que la señal corresponda a una señal sin variaciones. Pues va a ser interesante ver ese efecto más adelante. Al inicio, eso es algo interesante que vamos a necesitar a la hora de poner a oscilar un circuito. De pronto el circuito no tiene ninguna señal oscilante en el tiempo. Entonces,
va a necesitar alguna excitación, muchas veces en la práctica, ese, digamos, proceso de iniciación o proceso de excitación del circuito va a ser, digamos, suficiente con, no sé, el ruido térmico de los elementos activos, hasta incluso de las resistencias, o algún, digamos, interruptor o alguna señal particular que haga una perturbación en el circuito y que el circuito en ese instante, a partir del reposo al inicio de la perturbación que genera la oscilación, aumente la señal, digamos, que captura. Eso se va a lograr de forma de que al inicio el circuito tenga una ganancia de lazo mayor a 1. Vean que a qué me refiero una ganancia de lazo. Es la ganancia del amplificador multiplicada por la ganancia del circuito de realimentación, definida como B. Entonces es un poco complejo el asunto porque el circuito está, digamos, en estado de reposo. Esa es la idea. De alguna forma debe existir algo en el circuito que excite el circuito, que lo inicie. Muchas pueden ser fuentes térmicas o ruidos propios de los elementos físicos o algún input, algún interruptor o alguna señal que perturbe el circuito. Esa perturbación entra al lazo y el lazo, al estar en una ganancia mayor a 1, empieza a producir de que la salida cambie en el tiempo oscilando y aumentando hasta un instante donde él llegue a lograr la ganancia unitaria. Esa ganancia unitaria va a ser, digamos, a partir de alguna amplitud que el circuito tenga de diseño, a partir de ahí en adelante la ganancia se establece en 1. ¿Qué significa que la ganancia del lazo, de este lazo de realimentación positiva, sea unitaria? De que la señal no va a cambiar. Voy a tener una señal que ingresa al amplificador, se amplifica y luego se atenúa por la realimentación y va a mantenerse. Es como un ciclo de reforzamiento y de, digamos, disminución que produce que al final la señal no cambie, se mantenga permanente en el tiempo. Esa es la idea, no es tan fácil. Ven que son algunos conceptos o situaciones que el circuito que entre en oscilación requiere para lograr ese estado tan particular. Porque de nuevo, la idea es de una fuente de corriente directa, perdón, y algunos elementos ahí, amplificadores, resistores y demás, capacitores, de pronto, espontáneamente, digámoslo así, el circuito produzca una señal oscilante senoidal. Es interesante, ¿verdad? Sin que en ningún lugar le proyecte yo una entrada senoidal. Él solito debe generarla. Esa es la parte chiva, digamos, interesante de este tema, de esta parte. Ahora, vamos a avanzar entonces con los circuitos de realimentación RC, ¿ok? Ya vimos que esta es la idea que necesita un circuito con realimentación positiva para intentar oscilar. Dentro de los circuitos que son capaces de hacer esto, esa es la idea. Dentro de los circuitos que son capaces de cumplir esta lógica y por ende dar una señal oscilante, están un grupo que vamos a llamar circuitos con realimentación RC. Dentro de los que están 3 tipos, que fueron los que vimos al inicio. El puente de Wien, el de corrimiento de fase y el de doble T. Dentro de los 3, uno de los más utilizados es el puente de Wien. Muy estable, práctico y muy utilizado, o sea, muy popular, digámoslo así. Entonces, en el orden en el que están, digamos, son, digamos, de relevancia de uso. Entonces, vamos a ver con cuidado el puente de Wien y después los otros dos, ¿ok? Entonces, vamos a partir de que el puente de Wien, su funcionamiento se basa de este circuito. Vamos a llamar a este circuito un circuito de adelanto-retraso. De alguna forma, este circuito tiene una respuesta en frecuencia de algún tipo como pasabanda. Es un circuito, de hecho, vean que aquí lo que, digamos, si lo vemos como un sistema, tiene una señal aquí de entrada y una señal de salida. Este circuito lo que tiene es, digamos, si ustedes ven, de hecho ven aquí en esta gráfica,
donde representa la respuesta de la salida con respecto a F, a la frecuencia. En frecuencias bajas, la salida prácticamente es cero, debido a que, recuerdan, el asunto de estos capacitores, que son los que dan respuesta en frecuencia, este capacitor, en lo que es la frecuencia, tiene una respuesta de impedancia 1 entre J omega C. Si la frecuencia es muy baja, la impedancia es infinita de un capacitor. Entonces, este capacitor C1 en frecuencias muy bajas es como un abierto. Al ser un abierto, la salida prácticamente es 0 voltios debido a que el circuito se comporta como un abierto. Para frecuencias muy altas, para frecuencias, digamos, pensando que me aproximo a infinito matemáticamente, la impedancia del capacitor tiende a 0. Por tanto, este circuito, este tanque que está a la salida de RC, se va a comportar como un corto. Por lo tanto, la tensión de salida tiende a 0. Entonces, de alguna forma es como una respuesta pasabanda. En el punto donde la salida sea más alta en este circuito, es donde se da el efecto de una frecuencia de resonancia. De alguna forma, este circuito lo que tiene, si lo vemos desde el punto de vista como si fuese de un diagrama de Bode, en decibeles y acá en frecuencia, en décadas, este circuito lo que tiene es un cero en el origen que empieza con una pendiente entonces creciente y en alguna frecuencia entra un polo doble. Ese polo doble, donde esté esa frecuencia, es donde va a estar lo que vamos a llamar la frecuencia de resonancia. Vamos a llamarle así. Es este F sub R. Resulta que en la frecuencia de resonancia, si nosotros diseñamos el circuito R1 igual a R2 y XC1 igual a XC2, que esto solo se logra si C1 es igual a C2, en esa frecuencia R, la ganancia del circuito es un tercio. ¿Qué significa? Que si yo le pongo una señal senoidal de 1 voltio, la salida va a ser un tercio de voltio en amplitud senoidal. ¿Okay? Esa es la máxima respuesta en salida. Esa frecuencia de resonancia con estas condiciones de que C1 sea igual a C2 y R1 igual a R2 va a estar asociada por una respuesta de un filtro RC1 entre 2 pi RC, entre el polo que define digamos los dos pares del circuito de entrada, que este circuito de entrada es lo que vamos a ver como el circuito de adelanto y el circuito de salida es el circuito de retraso. Esto de acá es lo de adelanto y este lo que llama de retraso, ¿ok? Nada más un asunto, va a estar en la respuesta de fase. Entonces, para ver este circuitillo un poco, la forma más sencilla de ver es su respuesta en frecuencia en magnitud y fase. Por ahí es donde vamos a empezar. Vean que aquí tengo un circuito RC con el circuito de adelanto y el de retraso. R7 y R1 son iguales, C1 y C2 son iguales. De hecho, aquí podríamos ajustar esto para que parezca. Un segundo. Ya que este es C2 y así es como está, vamos a ponerle a este R2 y a este pongámosle R1. Listo. Si nosotros hacemos el cálculo de ello, vamos a ver, sticks. ¿Cuál sería la frecuencia de resonancia donde tendría la respuesta de un tercio del circuito? El voltaje, o sea, lo que ese circuito tiene, que la señal de salida entre la señal de entrada es igual a un tercio ángulo de cero, de hecho. Esto se va a dar en la frecuencia que esté asociada a los valores del circuito de 1 entre 2 pi RC. Entonces nosotros pues estamos simulando en ese circuito con un resistor de 1 kilo ohmio y un capacitor de 0.1 micros.
Eso nos daría para una frecuencia de resonancia en la frecuencia de 1591,5 Hz. Ok. Veamos la respuesta. Vean que este es un plot de un ploteador de Bode, donde la entrada del circuito contra la salida contra la entrada del mismo, y deberíamos ver cómo, según lo que nos dice el funcionamiento de este circuito, cómo funciona la respuesta del mismo. Vamos a ver aquí. Veamos primero la respuesta de magnitud. Vean que es una respuesta de magnitud pasabanda. Aquí tenemos un 0 en el origen y luego tenemos un polo doble que aproxima aquí ahora entonces una pendiente de menos 20 decibeles y más 20 decibeles. En el centro, aproximadamente, porque igual esto es un asunto no fácil de ajustar por acá. Vean que aproximadamente por ahí yo podría decir que es el centro. Vean aquí la frecuencia. Fue el valor que está muy cercano al valor que calculamos. Es un poquito más a la derecha. Y vean la ganancia en decibeles que tiene. Si uno toma esa ganancia, ¿cuánto sería digamos, normal, en ganancia normal? Lo que está diciendo es que es menos 9, es aproximadamente 546 decibeles, y eso está relacionado a 20 logaritmos base de 10 de la magnitud normal, a esa frecuencia que estamos viendo ahí. Entonces, para saber cuánto es h, tendríamos que entonces tomar la base de 10 elevado a menos 9,546 entre 20. Eso es de... A ver, menos... Aproximadamente sería h igual a 0,333196 y ahí sigue, que esto es aproximadamente un tercio. ¿Ok? Entonces, ahora vean la respuesta de fase. La respuesta de fase, justo, vamos a ver, buscando aquí, es 1591, de hecho este está más cerca, es un poquitito más de 1607. Vean que los grados está un poquito negativo, porque es un poquito atrás, o sea, está muy cercano a 0 grados, que es la idea. La respuesta de frecuencia de circuito es un tercio en ese punto. Y vean que para frecuencias menores, la fase es positiva, que la fase positiva produce una salida que se adelanta a la entrada. ¿Ok? Recuerden, ángulo positivo, la señal se adelanta. Y para frecuencias mayores a la frecuencia de resonancia, la señal se retrasa. Por eso es un circuito llamado de circuito de adelanto-retraso. Existe una frecuencia particular donde las señales están en fase, que es la frecuencia de resonancia. Frecuencias menores, la señal de salida se adelanta, y frecuencias mayores, la señal de salida se retrasa. Por eso se conoce como circuito de adelanto-retraso. Este circuito lo va a utilizar una topología llamada puente de Wind para lograr generar realimentación positiva para oscilación, que eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, veamos primero aquí unas cosas antes de ver la simulación. Vamos cómo se construye digamos, vamos a ir paso a paso buscando cómo construir un circuito que sea capaz de buscar la realimentación que va a ser, de hecho, el puente de Wind es este circuito que está aquí. Ese es el que tiene todas las características mejoradas y necesarias para la oscilación. Originalmente, la idea del puente de Wind nace, ok, yo tengo un amplificador donde, vean que en el circuito de realimentación positiva, la entrada, o más bien la salida, se toma como la entrada del circuito de adelanto-retraso,
y aquí la salida se inyecta al más. O sea, estoy haciendo la realimentación positiva con el circuito que acabamos de ver. Luego tengo acá en el circuito, o en la entrada no inversora, perdón, una división de voltaje de la salida, R1 entre R2. Ese es el circuito original. Si ustedes agarran este circuito y lo reacomodan de alguna forma, nada más hacen un reacomodo, vamos a obtener este circuito de acá. Vean que si ustedes ven este circuito de acá, es igual al circuito del lado izquierdo. Tengo yo dos resistencias, R1 y R2, conectadas al nodo de salida. Aquí está R1 y R2. El divisor se conecta a la inversora. Y del nodo de salida empieza por el circuito de adelanto y luego el circuito de retraso. Justo aquí me conecto a la realimentación positiva del amplificador. Y esto, vean que la forma del circuito parece como, esto no es el puente de Whiston, pero tiene como una forma de puente, la idea. Vamos, que este entonces es el conocido puente de Wien. Entonces, este es el circuito como tal. Ahora, para lograr que este circuito, conocido como puente de Wien, dé una realimentación o una característica suficiente para oscilar, recuerdan que ese circuito debe llegar, él va a estar necesitando dos condiciones que vimos hace un rato. Una es que la realimentación positiva se dé en fase. Y dos, que la ganancia del lazo cerrado en el lazo de realimentación positiva sea unitaria. Entonces, ¿cómo se logra eso? Para que entre en oscilación, el circuito de adelanto-retraso debe de estar funcionando en la frecuencia de resonancia, porque la frecuencia de resonancia es la única de todas las frecuencias de su espectro, o del espectro, donde él va a permitir tomar de la salida del circuito, o sea, de acá, una señal que la ingresa al nodo positivo en fase. Entonces ya vamos viendo de que ese oscilador, la señal oscilante va a estar asociada a la frecuencia de resonancia del circuito de adelanto-retraso. Además, sabemos que el circuito de adelanto-retraso tiene una atenuación de 1/3 por su funcionamiento. Nada más, o sea, cuando R1 es igual a R2 y C1, bueno, en este circuito más bien es C1 igual a C2 y R3 igual a R4, van a producir en esa frecuencia de resonancia una atenuación de 1/3. Para que el lazo cerrado del circuito produzca una ganancia final de 1, necesitamos que el amplificador tenga una ganancia de 3. Ahora, olviden, digamos, la idea de que aquí está la realimentación. Si nosotros recordamos un amplificador normal, no inversor, ¿cuál es la topología de un no inversor? Aquí tengo la señal de entrada y aquí tengo una resistencia y otra acá, R2 y R1, digamos, y aquí la salida. Desde el punto de vista como amplificador, la ganancia de esta topología, la ganancia del lazo cerrado va a ser 1 más R1 entre R2. Esta ganancia es la que tiene que ser 3 para que al salir con esa ganancia, el circuito de realimentación le produce una ganancia o atenuación de 1/3 y produzca un efecto de ganancia unitaria. Entonces necesitamos, dentro de las cosas, vean que aquí salen dos ideas. El oscilador de puente de Wien produce una oscilación asociada a la frecuencia de resonancia del circuito de adelanto y retraso. Y el diseño del oscilador tiene que tener una ganancia del amplificador asociada a un valor de 3 para compensar la atenuación de 1/3 que produce el circuito de adelanto-retraso o adelanto-atraso que está ahí, ¿ok? Dos cosas importantes para que el circuito entre en oscilación. El circuito por sí solo, no a cualquier configuración de valores va a oscilar. Vean que hay que ir buscando características o condiciones de oscilación. Ahora, para producir esa oscilación,
Recuerden que el circuito necesita, eso sí, de alguna señal que lo excite, que le produzca una perturbación, que la ganancia de lazo de realimentación tenga una ganancia mayor a 1. Para que la señal, algunas perturbaciones produzcan variaciones en la salida, que empiecen a aumentar en amplitud, y eso solo se puede hacer si la ganancia en el lazo es mayor a 1. Pero que en algún instante esa ganancia diga hasta aquí. A partir de aquí en adelante la salida va a ser unitaria para que la señal sea estable, tengamos una oscilación estable y permanente en el circuito. Ese asunto no es tan sencillo de lograr porque de alguna forma necesitamos un circuito que dé una ganancia que se autocontrole, que se configure al inicio con un valor asociado que permita la amplificación y luego que estabilice en 1. Eso, para lograr esa, digamos, esa funcionalidad, lo vamos a intentar hacer con un circuito. Bueno, hay algunas formas de intentarlo lograr, pero la forma más particular, característica que podemos hacer, vean que aquí la ganancia que vamos a poder controlar es esta, la de 3, porque el circuito de adelanto-retraso no hay mucha forma de manipularlo. La forma más, porque el punto es que si manipulamos es la ganancia, también estaríamos manipulando la frecuencia de resonancia y no queremos eso, solo queremos jugar con la ganancia de lazo al cerrarla. Entonces nos vamos a enfocar en cómo controlar la ganancia del lazo cerrado del amplificador no inversor. Y eso lo podemos lograr de alguna forma, algo que modifique estas relaciones R1 y R2. Buscando esa idea de controlar las oscilaciones de R1 y R2, una posible forma de trabajar es pensar utilizar un par de diodos D1 y D2 que se conecten a una resistencia R3 con R1, generando esto como la resistencia equivalente. Todo esto, vamos a ver, todo esto estaría haciendo el trabajo de R1. Ahora, ¿cuál es la idea? Cuando las tensiones de salida son muy bajitas, digamos, están empezando las perturbaciones o prácticamente son 0, estos diodos de aquí se conforman, digamos, al no tener una polarización, se conforman como si fuese un abierto. Vamos a ver, vamos para allá. Exacto, se conforman como un abierto. Entonces, R1 y R3 se suman en serie y van a dar una resistencia en la parte de realimentación de acá arriba, la más grande posible. Eso asociado a la ganancia del circuito va a darme una ganancia alta o mayor. Luego, conforme empiece, como la ganancia es alta y empiece esto a aumentar la salida, estos diodos pueden entrar en polarización. Cuando entran en polarización, esos diodos lo que van a hacer es que básicamente la tensión de este punto R3 se fija a una tensión asociada a los diodos N. Al fijarse esa tensión, el efecto que van a producir es que R3 se va como a no apreciar en el circuito, se desconecta de alguna forma, porque ellos dos fijan una tensión en ese punto, y de alguna forma la ganancia va a estar asociada a R1 nada más y va a ser menor. Entonces, de acuerdo a cómo se diseña R1 y R3, existen como dos ganancias. Una, cuando los diodos no están polarizados, que es mayor a la segunda ganancia cuando se polarizan y hacen el efecto de que R3 desaparece. Entonces eso establece una idea de que el circuito puede estar al inicio con una ganancia mayor y a partir de cierto punto una ganancia fija. Sin embargo, solo hay dos valores, la del antes de polarizar los diodos y la de después de polarizar los diodos. Esta es una idea que es posible de intentar, digamos, aplicar, pero lo más práctico es que el circuito sea
muy sintonizable, muy tuneable, que él se ajuste de forma automática para que esa ganancia que necesitamos, que al inicio sea alta y que después vaya disminuyendo a ser 1, se auto, digamos, controle y se autodefina por sí sola. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues resulta que si usamos un JFET, el JFET es un dispositivo que se conoce en la práctica, digamos, como tal, como si fuese un resistor controlado por tensión. Entonces, de alguna forma, lo que tenemos aquí es un transistor de alguna forma, de 3 terminales y demás. Y aquí tenemos, digamos, un par de compuertas, digamos, de drenador surtidor y una tercer terminal de activación. La corriente ID que pasa por este diodo, por este transistor, depende de la tensión de acá, VDS, y también depende del, digamos, la tensión VG, casi siempre típicamente de esta tensión VGS. Al cambiar la tensión VGS, al modificar, digamos, la patilla de control, se hace una modificación de aquí, de la zona de conducción entre el drenador y el surtidor, y digamos que de alguna forma eso es como un puente, se entiende como un puente. A mayor tensión VGS, él lo que hace es limitar el ancho del puente y pasa menos corriente. A menor tensión, la zona de conducción digamos, se enriquece y pasa más corriente. Entonces, si lo vemos para un VDS fijo, el cambio de ID conforme el cambio de VG se ve como un resistor variable por tensión. Entonces, si colocamos este JFET acá conectado con un R3, esto va a hacer el efecto de R2 en el circuito. Recuerden que esto daba la ganancia. Al final, la ganancia de este circuito es un no inversor y es 1 más R1 entre R2. Este R2 va a estar asociado por R3 más la resistencia que dé el JFET. Y entonces la otra R1 va a estar por RF, que es un potenciómetro que va a servir para poner el circuito ya a un punto de oscilación adecuado, nada más para como tunearlo. Este JFET resulta que él va a estar controlado propiamente por la tensión de salida del circuito. Ese control va a ser que conforme al aumentar la salida, disminuye la ganancia y al disminuir la salida aumente la ganancia. Entonces él va a tener un control inmediato que conforme aumenta la salida, disminuye la ganancia para que entonces como que llegue a un punto donde se estabilicen. Es la idea. De hecho, el efecto que está produciendo este circuito se conoce como AGC, ganancia controlada automáticamente. Es Automatic Gate Control, control de ganancia automática. Este circuito va a generar ese efecto para lograr entonces que al inicio, cuando entre una perturbación al circuito suficiente, el circuito empieza a aumentarle la oscilación, intentando producir la salida senoidal, y llegue a un punto donde la ganancia se regularice en 1 y a partir de ahí en adelante tenemos una salida estable, permanente y oscilante de tipo senoidal. De alguna forma, eso no hay mucho, digamos, solo hay dos cosas que hay que diseñar una vez que uno tiene este circuito. Una es la frecuencia de resonancia, qué frecuencia voy a tener la oscilación del circuito, que recuerden que esa frecuencia de resonancia está asociada a el circuito de adelanto-retraso. Entonces, la frecuencia a la que vamos a lograr la oscilación depende de ese circuito. La posibilidad de que exista esa oscilación depende de que la ganancia del circuito se comporte como lo que necesitamos. Aumente al inicio hasta llegar a un punto y después se quede unitaria. Eso lo vamos a lograr con este circuito AGC.
Veamos digamos, la parte funcional del mismo, con un ejemplo por simulación. En este circuito, sí, es el puente de Wint, tenemos una topología con valores asociados. Con esos valores que están asociados ahí, hagamos el cálculo para saber a qué frecuencia nos podría dar una oscilación el mismo. Entonces él estaría, digamos, diseñado para intentarnos dar una salida senoidal con un resistor de 10 kiloohmios y un capacitor de 0,01 microfaradios, con la posibilidad de que oscile a una frecuencia de 1591,5, la misma frecuencia que vimos hace un rato. Nada más que son distintos valores, está compensado el R y el C. Hertz. Entonces esa es la frecuencia a la cual podríamos ver aquí en la salida. Vean que este circuito, de verdad, no hay ninguna señal senoidal, un generador ni nada, solo tenemos el amplificador alimentado más o menos 15 voltios, elementos, resistores, capacitores y el JFET y un diodo acá. Y la idea de este circuito es que para una sintonización de ganancia suficiente logre oscilación. ¿Ok? El circuito de realimentación, él en la frecuencia esta que acabamos de calcular, él va a tener una ganancia de 1/3. Lo que necesitamos es configurar una ganancia de lazo, digamos, cerrado suficiente para que sea unitaria. Entonces esta ganancia debe llegar a un 3 cuando el circuito ya está funcionando, ya en estado permanente. Ahora, recuerdan que esa ganancia de lazo cerrado es 1 más R1 entre R2. En nuestro caso, vamos a buscar la sintonización con el R1 llamado aquí RF. Y el circuito en la parte del R2 va a estar asociado por R3 más la resistencia. Esta va a ser el valor que necesitamos utilizar de este JFET. Es lo que se conoce como la resistencia dinámica drenador surtidor en corriente alterna, en pequeña señal, conocida como R'(DS). Esta se puede obtener de las hojas de las curvas de datos del amplificador y demás, para obtener, digamos, aproximadamente cuál es la resistencia que tiene, o el parámetro RDS del amplificador. Y que esto tiene que tener una ganancia aproximadamente de 3 para que logre entrar en oscilación. Ahora, con los valores que tenemos ahí, podemos hacerlo a la inversa para ver alguna idea. Podemos buscar cuál es el RF que nos da la oscilación, y una vez que encontramos ese RF, R3 es fijo, que es 1 kiloohmio. Podríamos saber cuánto es más o menos la resistencia dinámica del JFET a la frecuencia de trabajo y todo demás, porque sabemos que tiene que dar un lazo cerrado con una ganancia de 3. Entonces vean aquí, de alguna forma, veamos la forma simple de cómo funciona esto. Vean que ahí de pronto ya tenemos una señal oscilante. ¿Ok? En el 57% de un resistor de 5 kiloohmios, él está oscilando y con una señal, vean que la señal es 1 voltio pico pico. Y se mantiene, no cambia, entonces ganancia unitaria. Pero voy a quitar este valor, voy a poner uno más bajo. ¿Ok? Vean que en la salida desaparece el valor, no hay nada. El circuito nada más está alimentado y no tiene nada. ¿Qué significa? Que la ganancia es menor a 1.
en el lazo equivalente. Si la ganancia es menor a 1, digamos que la señal se empieza, se atenúa y se atenúa y se atenúa cada vez que pasa por el ciclo de realimentación positiva y desaparece. Si la ganancia es mayor a 1, el circuito más bien lo va a aumentar en ganancia, digamos, positiva, y lo que va a hacer al final es saturar el circuito. Entonces, existe un punto muy delicadito donde se establece la ganancia unitaria y logramos la oscilación. ¿De acuerdo? Como el circuito es, hay dos formas de aumentar la ganancia a partir de este punto. Si suponiendo que aquí es que es una ganancia menor a 1. Una es subir el RF que tenemos aquí, o podría ser disminuir el R3, pero aquí lo tenemos en el RF. Conforme RF sube, la ganancia va a ser mayor de la parte del amplificador. En el punto donde esa ganancia vaya subiendo, establezca una oscilación en la salida, va a ser aproximadamente, porque ahí da una ganancia de 3 y con la ganancia de 1/3 del circuito de retraso y adelanto, vamos a lograr ver la oscilación. Vean que aquí, con 15 todavía no logramos ver nada. Recuerdan que era 57% de este. Vean que la salida sigue siendo en cero, el circuito está como muerto. En el punto donde la ganancia ya no atenúe el ciclo y la levante, vean que incluso en 55%, incluso en 54, vean que en 54, vean que ya logró generar, vean la parte interesante, vamos detrás de nuevo, más despacio. Voy a ir a 50. Ahí no hay señal aún. Si subo un poco más la ganancia, todavía nada. Un poco más. Un poco más. A partir de 55, él como que despertó. La ganancia fue tal que ya permite que tengamos un estado permanente. Hay un pequeño rango donde él logra, vean que en este punto, en 56, 57, de hecho vean que ahí aumenta un poquito la ganancia pico pico. Y ahí, de hecho ahí está un voltio. Y el circuito está realimentado en forma positiva y da una señal oscilante. Veamos qué frecuencia tiene. Entonces vamos a poner aquí este cursor prox por acá. Más o menos por ahí. La diferencia sería 1 entre 636,3 microsegundos. Vean que aproximadamente donde yo los puse ahí, estos cursores, esta diferencia de tiempo es de 1571 hercios contra 1591 hercios. Está bien, porque además esto no es medio exacto. Ahí es más o menos aproximado ahí. Entonces vean que la oscilación del circuito está acorde a lo que dice el circuito de adelanto retraso. Es donde él aporta una realimentación positiva en fase, pero su ganancia es de 1/3. Entonces el circuito de acá debe de tener una ganancia suficiente para que ese 1/3 se ajuste a unitaria. Con un 57% de 5 kiloohmios ya podríamos saber más o menos cuánto es la resistencia que está aportando el JFET en el R1 de aquí abajo, o el R2 más bien lo teníamos acá. Que eso de hecho sería, vamos a ver, podemos hasta calcularlo. Era 1 más el RF sería 0.57 de 5 kiloohmios. R3 era 1 kiloohmio más el RDS. Entonces, de esto podemos buscar cuánto sería.
de aproximadamente 425 ohmios, que de hecho es un valor cercano a los típicos. O sea, pues, es un valor bastante razonable en lo que es este parámetro, en este caso para este transistor JFET. ¿Cuál es la idea de este JFET? Vean que en este momento, el JFET, digamos, cuando la tensión de salida tenemos una tensión que cambia en el tiempo ahora. Cuando la tensión, veámoslo así, cuando la tensión, veámoslo primero en el ciclo negativo. Cuando la tensión es negativa en la salida, V salida, acá, este diodo estaría polarizado en directa. En directa básicamente fluye corriente. Está conectado nada más aquí. Al fluir corriente, este capacitor se va a cargar. Porque no sé, si aquí tenemos menos 15 voltios, aquí vamos a tener una caída de tensión de lo que dé el diodo de 1 y el resto de la tensión va a quedar en este nodo, en este circuito RC. Va a producir que este capacitor se cargue donde este nodo de aquí va a ser negativo. Si la tensión es negativa en una curva de un transistor JFET, conforme más negativa sea, la resistencia aumenta. Uy, vamos a ver, control Z. Ahí. Conforme más negativa sea de la curva, digamos, de hecho las curvas, la curva del JFET en este caso la estaríamos viendo aquí. Aquí sería VGS, aquí tendría ID, VGS, mientras el S esté a cero, o esté fijo, lo más fijo posible, nos interesa ver como el cambio de G, porque G es la que está, digamos, conectada al circuito RC. Si el G es más negativo, la curva es aproximadamente así. El ID es más pequeño. Si el ID es más pequeño, significa que la resistencia aumenta. Si la resistencia aumenta, la ganancia del circuito, recuerden que la ganancia de esto está en el denominador. La ganancia del circuito, pero a ver, disminuye. Entonces, en el ciclo negativo, a ver por acá, en el ciclo negativo de la onda, va a producir un aumento de la, vamos a ver, perdón, ya me perdí, una disminución de la ganancia, porque este R de acá se hace cada vez más pequeño, más grande. Luego, cuando empieza el ciclo positivo, básicamente este diodo se va a desconectar, porque no va a estar polarizado, sería como un abierto. Al ser como un abierto, por el gate, también de acá va a estar como un abierto, entonces el circuito RC queda solito y él va a descargarse por el R4 y la tensión va a ir cada vez más cercana a 0 voltios. Conforme llega a 0 voltios, empieza a disminuir esa tensión, yo me estaría moviendo en la curva del transistor hacia allá. O sea, estaría moviéndome en esta curva, aumentando la corriente ID. Si la corriente ID aumenta, significa que el resistor disminuye su valor, lo que al disminuir su valor aumenta la ganancia. Entonces, de alguna forma, nada más es como una idea, un análisis rápido. En el funcionamiento de oscilación, el JFET tiene un aumento y disminución de la ganancia. Entonces, ese control, vean que la ganancia que produce el JFET básicamente está determinada directamente también por la señal de salida. Hay un efecto de control de ganancia. No le vamos a entrar en mucho detalle porque no es tan necesario en la idea de cómo funciona el oscilador, o sea, más allá, sino que como oscilador nos interesan dos cosas. El circuito de adelanto y retraso define la frecuencia de oscilación y la ganancia del amplificador asociada por estos elementos, el JFET, el R3 y el RF,
determina es el valor al cual logramos que se presente la oscilación. Y ese valor es aquel en el cual la ganancia es equivalente a 3. Cuando llegue a 3, el circuito es capaz y suficiente de mantenerse en estado permanente oscilante. De hecho, vean algo interesante. Voy aquí a darle, vamos a revertir esto. Voy a apagar esto. Voy a encender para que vean cómo empieza. La señal, hay un pequeño ruido que empieza a aumentar la oscilación y luego la ganancia se mantiene fija en 1. SJFET hace un trabajo muy interesante por el hecho de tener una ganancia controlada, porque al inicio las tensiones son tan pequeñitas que la ganancia es alta. Pero ya cuando las tensiones aumentan, ya la ganancia se ve restringida porque la resistencia de aquí empieza a disminuir y ya la mantiene fija a un valor que es el RDS. Pero al puro inicio, la resistencia equivalente es muy alta. O al contrario, es muy baja y produce una ganancia muy alta. Entonces, es ese efecto justo que habíamos hablado necesario para tener oscilación. Vean de nuevo. Entonces, es un oscilador senoidal que se puede ajustar su frecuencia y lo único que necesitamos es definirle la ganancia suficiente para que oscile. Y tiene un funcionamiento bastante práctico. Como un amplificador, un transistor y algunos elementos como tal por ahí. Y el diodo. Este es el puente de Wien. De alguna forma, ese es lo único que tenemos de este circuito. Ahora, recuerden que habían dos osciladores más y vamos a ver. Estos son un poco más, son diferentes, tienen un funcionamiento diferente. De hecho, este de acá se llama oscilador de corrimiento de fase, que este que vamos a ver. Porque lo que vamos a tener aquí en esta etapa, vamos a tener 3 circuitos retardadores. Vamos a ver qué. Vamos a tener 3 circuitos retardadores. Vean que la señal de salida se realimenta en forma negativa. O sea, este amplificador tiene un efecto de inversor. El inversor como tal produce un desfase de 180 grados. Entonces, estos circuitos RC que están conectados acá, estos 3 elementos, deben producir en conjunto la señal que ingrese aquí. Vamos a ver, a cambiar esto acá. Los 3 tienen que producir en conjunto a la señal que ingresa aquí a la señal que sale acá un desfase de menos 180. A la frecuencia que produzcan ese desfase, el circuito va a oscilar y esa va a ser su frecuencia de oscilación. Va a ser la frecuencia de oscilación debido a que al aportar menos 180 grados de desfase y el amplificador dar menos 180 grados de desfase, vamos a tener una realimentación con un desfase de 0. Y en ese punto, en esa frecuencia que se logre, el circuito oscilará. De hecho, la oscilación de ese circuito, esta es la fórmula. Su deducción no es nada simple, porque de hecho lo que hay que buscar es, visto este circuito como un circuito de entrada-salida normal, tengo una señal de entrada acá y tengo aquí una señal de salida. Lo que tengo que buscar es a qué frecuencia produce menos 180 grados de desfase. Tarea matemática que nada más vamos a tener aquí el resultado final. Resulta que entonces la frecuencia de oscilación o la frecuencia como de resonancia, por así decirlo, a la cual este circuito produce ese desfase necesario para que oscile, va a estar dado por esta fórmula. Y dentro del análisis de ese circuito, cuando entra en resonancia o cuando entra en esta frecuencia, él tiene una ganancia de 1 entre 29. Por eso, el circuito debe de conectarse como, vamos a ver,
el circuito, perdón, al tener una ganancia de 1 entre 29, tenemos que ajustar RF acá, de forma que con R3 den una ganancia de 29. Vean que este es un circuito inversor. Recuerden que la ganancia, que un circuito inversor, su ganancia de lazo cerrado en este caso sería menos RF entre R3, suponiendo que aquí es donde entra la señal. Entonces esa señal viene aquí, entra a la inversora y su ganancia sería RF entre R3. Esta ganancia tiene que ser de 29. Para que con la ganancia de 1 entre 29 que tiene este circuito de corrimiento de fase, busquen una ganancia equivalente en el lazo de funcionamiento de 1. Entonces, una fórmula extra de diseño necesaria aquí es de que RF, bueno, menos 29, este menos son exactamente estos 180 grados que pone el amplificador. Entonces, la regla de diseño es que RF tiene que ser 29 veces R3 para buscar la ganancia unitaria en el lazo cerrado necesaria a esta frecuencia de diseño del circuito. Y eso es de circuito. Sin embargo, este circuito no tiene la capacidad del anterior, hacía por simulación, de oscilar sin un estímulo. Entonces, vean, de hecho, la simulación de este. En esta simulación tenemos el circuito diseñado para, vamos a ver por acá. Vean que este es un oscilador que si, según el diseño, la frecuencia de resonancia es 1 entre 2 pi, la raíz sexta RC. Veanlo acá. Significa que nuestro circuito tendría un diseño para 2 pi raíz sexta. R es 8,12 kilo ohmios y el capacitor serían 10 nanos. Tendría aproximadamente una frecuencia de oscilación de 800 Hz. Esta es R4, vean que si R3 es 8,12. RF debería ser aproximadamente 29 veces R3. Entonces, si tenemos que es 8,12 kilo ohmios R3, el RF debería ser cercano a 235,5 kilo ohmios para lograr la ganancia unitaria que entre en oscilación permanente. Entonces, bueno, ok, ya tenemos la frecuencia de resonancia y más o menos la ganancia o la resistencia que ocupa para la ganancia de oscilación. Vean que aquí el 95% de 250 es aproximadamente, vamos a ver, 250 por 0,95 es 237,5 kilo ohmios. Entonces, más o menos es el valor, un poquito más del valor de cálculo que tenemos acá. Ahora, este circuito, usualmente, digamos, si se armara en la práctica, es posible que por este, efectos térmicos, ruido del propio circuito, sea suficiente para que él de forma sola, sea, digamos, de forma independiente, logre una estimulación para entrar en oscilación. Sin embargo, aquí es necesario aplicarle alguna estimulación para que esa perturbación despierte, por así decirlo, la oscilación y entre en el círculo de realimentación y lograr ver la salida. Esa perturbación se la podemos hacer con una fuente y algún... De hecho, esto vamos a ver acá.
con una fuente que produzca una pequeña tensión en este nodo con el interruptor, y apenas lo desconectamos podemos ver, digamos, la respuesta de salida. Veamos a ver. Voy a bajar un poquito esto a tal vez como el 90, 88%, dejémoslo ahí. Vean que aquí la salida, no tenemos nada, está como si el oscilador estuviera muerto. Entonces vamos a jugar un poquito con los interruptores, con la ganancia del R4 y el interruptor. El interruptor, vean que hay los... A ver, pasó acá. Vean que el interruptor, donde le doy donde le doy el impulso y lo abro, él trata de oscilar, pero se atenúa la señal. Significa que la ganancia del circuito de realimentación es menor a 1. Entonces la señal se atenúa. Significa que hay que subirlo un poco más para lograr que entre en ganancia unitaria. Vean que acá, con 90% todavía no logramos que se mantenga la oscilación. Vamos a subirlo a 92. Que la oscilación parece como que duró más en atenuarse, pero no fue suficiente. El 93. Aún la oscilación es más lenta, la atenuación, pero se da. 94. Ven que seguimos perdiendo la ganancia. 95. Ven que 95 ya podemos tener, digamos, una ganancia sostenida. Incluso podemos subir un poquito más. Vamos a ver. 96. Vean que 96 tenemos esos valores. El cálculo de la frecuencia que habíamos generado era de 800 Hz. Entonces, si tratamos de ver esto como unos... Aproximadamente estos son 1,335 milis, 1,335 milisegundos. Eso da una frecuencia de 750 hercios. Un poco de diferencia, digamos, no exactitud en la frecuencia de resonancia, e inclusive que esto no está, digamos, suficientemente acomodado en el puro límite, porque es un toque manual. Entonces vean que acá, bueno, tenemos una señal oscilante, sostenida, ¿verdad? Que se mantiene en el tiempo, y con un circuito, digamos, que lo que requiere nada más es con un estímulo inicial, logramos una señal oscilante. Entonces este circuito de oscilación por fase, si vean que si llevamos más allá de la ganancia, la señal se empieza a distorsionar, o incluso si la ganancia es muy baja, la atenuación la desaparece. Entonces en 95 logramos con un pequeño estímulo despertar el circuito y que entre en oscilación. Entonces muy sencillo. Tiene solo, digamos, a nivel de diseño cómo funciona la frecuencia de oscilación, que depende del circuito de corrimiento de fase, y ese circuito de corrimiento de fase a esta frecuencia, como produce una atenuación de 1 entre 29 aproximadamente, RF o este aquí como R4 en relación con R3 deben dar una ganancia al inverso de B, o sea, de aproximadamente cercano a 29, para lograr por ahí sintonizar la ganancia de oscilación. Y es un circuito bastante simple que nos permite también generar un oscilador sinusoidal. Y el último circuito que tenemos para analizar
Ese es el oscilador de en doble T. Es un circuito, digamos que tiene diferente, digamos, naturaleza de funcionamiento. Tiene un efecto como de filtrado en la entrada, donde tiene doble T porque tiene dos circuitos T de entrada con capacitores inductores, capacitores y resistencias según esta configuración. Ven que tiene dos T. El primer T en respuesta en frecuencia se comporta como un paso bajos. El segundo T se comporta como un paso altos. Si colocamos, vamos a ver acá, si utilizamos una, a ver, este es el descubrimiento de fase. Si usamos una configuración de resistencias donde las resistencias del paso bajos sean el doble de la resistencia de R5, o la R5 debe ser la mitad de la resistencia R3 y R4, y C1 tiene que ser el doble de C2 y C3, y C2 y C3 iguales. Con esa configuración, la frecuencia de resonancia donde se cruzan el paso bajo y el paso alto, que es donde se va a producir la señal oscilante a esa frecuencia, sería nada más 1 entre 2 pi RC. Entonces vamos a tener una señal oscilante en la salida, que va a estar dada por esta frecuencia. El circuito, para su funcionamiento, necesita que las resistencias y capacitores tengan esta relación entre sí. Y hay un pequeño circuito que es como de mejora en la respuesta armónica para que no haya menos distorsión, que se puede agregar a la topología doble T, que son estos dos diodos y esta resistencia R6, para que la oscilación, digamos, tenga una forma más suavizada, donde tenga una complementación armónica mejor. Entonces vamos a ver el circuito funcionando. Vean que es este mismo. Tenemos el circuito, aquí están el circuito doble T. Si estos dos son de 82, esta tiene que ser de 41. Y si estos son de 1 nanofaradio, esta tiene que ser de 2 nanofaradios. Con esto, la frecuencia de oscilación de este circuito, entonces veamos a ver, para el caso del doble T, que tenemos acá, la frecuencia de oscilación tendría que ser 1 entre 2 pi R. Vean que R es 82K. Y el capacitor sería 1 nanofaradio, o C. Recuerden que este es C y este es 2C. Entonces esto nos da una resonancia, no, una frecuencia de trabajo de 82K por 1 nanofaradio de 1940,9 Hz, cercano a los 2 kHz. Veamos cómo funciona. Vean que si no ponemos el circuito de acá, la señal de salida tiene una ganancia más alta. Ay, pero disculpen, vamos a ver acá. Incluso 10 voltios. Vean que la ganancia es de que el circuito se sature aquí, porque vean que, vamos a ver acá. El circuito tiene alimentación más o menos 15 voltios. Y si cada división son 10 voltios, está saturándose un poquillo aquí en la salida. Incluso vamos a ver una cosa. Vean acá que la forma no es tan suavizada. Y vean que si colocamos esta resistencia de aquí, tenemos una menor ganancia. Pero en el fondo la ganancia no es tan importante. Porque lo importante, de hecho este es uno de los que da la mejor frecuencia de señal, digamos,
una oscilación bastante pues, limpia y, digamos, bien suavizada. Y la parte importante de un oscilador es que dé la señal oscilante. Si la amplitud no es la suficiente, se le conecta un amplificador en cascada y ya tenemos listo una señal de una amplitud al gusto. Lo importante es tener la señal oscilante y de una frecuencia fija y bastante limpia, suave, digamos así decirlo. Vean que acá yo puedo tomar, vamos a ver cómo nos da la frecuencia. Esos son como 500 micros. De hecho, 500 micros son 2K, si no me equivoco. Está bastante bien con la frecuencia de diseño, de cálculos. Entonces, este circuito doble T define la frecuencia a la cual este circuito, vean que aquí tiene realimentación positiva. Entonces, este circuito va a dar igual, tiene una ganancia tal de realimentación y un ciclo cerrado que aquí está sostenido, que ahí se mantiene, entonces significa que equivalentemente tiene ganancia unitaria y demás. Entonces vean que ahí, más que todo este circuito es para retener, es una mejor armónica y hay un acotamiento, digamos, para que el circuito no sature. Incluso vamos a ver si esto logra hacer un efecto acá. Ven que al bajarle esta resistencia, lo que estoy haciendo es que aumente la ganancia. Entonces vean que si aumento mucho la ganancia, el circuito puede saturarse incluso con el circuito aquí de ajuste. Entonces digamos, tiene mucho. Hace un rato tenía 10, entonces con 5 kilo ohmios con 5 kilo ohmios tenemos como, aquí sería un voltio pico. Con los 10 que teníamos al inicio, vean que la ganancia es un poquito más pequeña. Entonces incluso uno podría utilizar R1 o R2 para hacer un ajuste de la ganancia del circuito. En el lazo aquí es realimentación positiva. Entonces aquí se puede controlar la ganancia y aquí define la frecuencia de oscilación. Circuito con un funcionamiento como un poco más simple y de alguna forma en que este hasta puede empezar a oscilar de forma, digamos, por sí solo. Entonces, de los tres, son tres, digamos, tanto los puentes de Wien, el oscilador por corrimiento de fase y el doble T, son topologías que permiten diseñar un circuito que tenga una salida de oscilación senoidal, que los tres tienen la capacidad de hacer un diseño de frecuencia, y hay que algunos ajustarlos o tunearlos para lograr la oscilación, para que la ganancia del lazo se vuelva unitaria y poder ver una señal. El propósito, que oscila en el tiempo en forma senoidal. Entonces estos tres son tres topologías de realimentación RC utilizados para realimentación positiva en el propósito de osciladores. Entonces, digamos, esta es la primera parte. Nos hace falta luego ver en la siguiente clase osciladores por retención, que son los que nos van a permitir generar ondas diferentes de senoidales, cuadradas y triangulares, particularmente. Y luego el caso particular del oscilador o del oscilador 555, que vamos a ver de último. Entonces, que esté muy bien, nos vemos la Audio próxima clase. Jungle. Próxima.